boca y decir, vamos a optimizar, o es el óptimo. Como lo van a aprender aquí, primero tenemos que definir qué es un óptimo y qué pruebas tiene que cumplir para llamarse óptimo. Y lo mismo la palabra optimización tiene que tener atrás una metodología de programación, ya sea lineal, no lineal, mixta, entera, lineal, mixta, entera, no lineal. ¿Sí? Para poderse llamar optimización. Si no tiene ese soporte, niños, es charlatanería. ¿Sí? ¿Sí? Desde que yo recuerdo, ¿sí? Cada 6 años este país ha hecho su optimización, ¿sí? Y ha resultado al revés, hacer más pobres y menos ricos, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque los que han intentado eso no han sabido qué tipo de función era, si era una función convexa o era una función cóncava. Por eso, pues todo les ha salido mal. ¡Újule! No les cuento como 10 presidentes, ¿sale? Y hasta este tantito peor, porque este no solo no sabe, sino es ignorante. ¿Sí? Entonces, niños, aquí nos quedamos. No continuamos con la siguiente parte de este, porque esa es la segunda parte de nuestro curso. ¿Sí? Y entonces vamos a ver qué es el diseño de procesos. ¿Sale? Lo ponemos. ¿Ya se ve, niños? Sí, diseño de procesos. Sí. Entonces, este es realmente el enfoque que vamos a tener y está basado en el libro de Seader, Seider, Lewin y Guidajo. Por un lado, está basado en el Turton, está basado en el de Biegler, Grossman y Westerberg, y en el libro de, de Smith, de Robin Smith. ¿Sí? Ahí los van a ver de repente en la pantalla, van a ver qué libros son. ¿Sí? Y ahí pueden preguntar cuál compran. ¿Sí? Porque no tan bueno es ponerse un parche en un ojo, ¿eh? ¿Qué tenemos dentro del diseño de procesos? ¿Qué vamos a aprender? ¿Cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar? ¿Sí? Es la mejor área de la ingeniería química. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que aprender? Conocer los tipos de decisiones de diseño que desafían a los equipos de diseño de procesos. ¿Cuáles son los retos principales? Conocer los pasos clave para llevar a cabo un diseño de procesos. ¿Sí? Este lo vamos a llevar muy de la mano con el Seider, ¿eh? Ser conscientes de que muchos tipos de problemas ambientales y consideraciones de seguridad que prevalecen en el diseño de un proceso químico. ¿Sí? Le reinsisto, ¿sí? Que si nosotros diseñamos mejor un proceso, reducimos al máximo su impacto ambiental. ¿Sí? Que los ingenieros químicos, ustedes futuros,
Utilizan cálculos manuales, hojas de cálculo, paquetes de computadora, simuladores de procesos para el diseño de los procesos. ¿Cómo podemos dividir nuestro problema? ¿Sí? Que tenemos un caso primitivo, un primer intento, de diseñar un proceso. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuáles son los pasos que debemos para diseñar? Modernizar. El modernizar es la palabra que ustedes encuentran dentro de sus textos como retrofit. ¿Sí? Eso es una modernización de un proceso químico. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues evaluar el problema primitivo, ¿sí? ¿Cuál es el origen? La creación de los procesos, desarrollar un caso base, ¿sí? Una síntesis detallada del proceso, la evaluación de la capacidad de control del proceso, un diseño detallado, dimensionamiento, estimación de costos y la optimización. Y lo que es fundamental, si ya está hasta ese nivel, la construcción, puesta en marcha y la operación. ¿Qué tenemos que tener presente siempre? La protección al medio ambiente y las condiciones de seguridad. ¿Y qué tenemos? Que el diseño o modernización o retrofit, como les comenté, comienza con el deseo de producir productos químicos rentables que satisfagan las necesidades de la sociedad en una amplia gama de áreas. ¿Sí? Que empezamos a ver que tenemos que tomar en cuenta el impacto social, porque los ingenieros químicos son a los que nos acusan de todo el problema ambiental, lo cual sí, reconocemos que hemos generado una parte del problema, pero que no todo es de nosotros. ¿Sí? Que tenemos petroquímicos, productos derivados del petróleo, gases industriales, productos farmacéuticos. Si ustedes ven, ¿sí? Una buena parte de los ingenieros que trabajan en la parte farmacéutica son ingenieros químicos, no son QFBs, ¿sí? Los polímeros, los revestimientos, los materiales electrónicos y los bioquímicos. ¿Sí? Y esto se debe, ¿sí?, en parte al creciente concienciación del público. Muchos proyectos de diseño implican el rediseño o reacondicionamiento de procesos químicos existentes con el objetivo de resolver los problemas ambientales y cumplir con los estándares de seguridad más estrictos. ¿Sí? No le tenemos que poner a sus diseños, ¿sí?, el riesgo del miedo, ¿sí?, que es multiplícalo por 1.15 y ahí se va. No. Tenemos que dar, ¿sí?, unos resultados que realmente correspondan al problema que estamos resolviendo. No tenemos que reducir al máximo las tolerancias. ¿Qué vemos? ¿Sí? ¿Qué partes
se combinan, ¿sí? A lo largo del desarrollo de parte de un proceso, ¿sí? Que es la tecnología de tapa compuerta. La tecnología de las compuertas las vamos a manejar, las van a aprender ustedes según con quien se metan en ingeniería de proyectos, ¿sí? Si se meten con Elisa o con Luis Ángel Moreno, ¿sí? Van a aprender el desarrollo de las compuertas que se lleva a cabo en el diseño de un proyecto de ingeniería, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos dentro de la etapa de la tecnología? Bueno, tenemos un alcance de la tecnología. ¿Y a qué se llama compuerta? A que cada etapa tiene que ser evaluada, ¿sí? Se debe evaluar la tecnología para que únicamente evaluada se pueda transferir la misma, ¿sí? No se puede no se puede comprar tecnología si no se sabe cuáles son sus alcances, ¿sí? En otra parte, ¿qué hay? ¿Qué tenemos que ver? ¿Sí? Que ahora la nueva tendencia, ¿sí? Y aquí hago un paréntesis. Ya ven que la semana pasada me fui a la convención del IMIC, ¿sí? Y de repente, ¿sí? Los químicos del Instituto de Química y los del ICAT, ¿sí? Los invitan de ponentes a la convención y ¿saben qué llevaron? Lo que es la ingeniería 4.0, ¿sí? Y ahí, niños, solamente que no sean ingenieros químicos, ¿sí? Pueden echarle porras a eso. Si son ingenieros químicos, nosotros hace más de 30 años empezamos con esos cambios dentro de la propia ingeniería química, ¿sí? Como es la inteligencia artificial, la automatización. Entre más automatizado esté un proceso, ya les digo, tiene dos riesgos, ¿sí? Usa menos empleados, pero es más seguro, ¿sí? Y más eficiente. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que tenemos que conceptualizar nuestra etapa que teníamos antes, que era el desarrollo del proceso. ¿Por qué? Por el desarrollo de los productos. Ya no solo hay que saber cómo se hace, sino a quién se lo vamos a vender, ¿sí? Y ahí surge toda una nueva área que yo espero incluirla todavía en el nuevo plan de estudios, ¿sí? Que es el desarrollo de productos, ¿sí? Que va desde la concepción, ¿sí? Su evaluación de esa concepción, ¿sí? La factibilidad, ¿sí? Si es negocio o no es negocio, ¿sí? Su desarrollo, su fabricación, ¿sí? ¿Y qué más? La introducción del producto en el mercado, ¿sí? Ya no solo, ahorita vamos a ver una más adelante, es producir la gasolina, sino quién la va a comprar. ¿Cómo vamos a ser competitivos contra Shell, contra Exxon, contra las demás? ¿Sí?
Esa es una nueva concepción dentro de la ingeniería química, que es el cuarto paradigma, ¿sí?, que tenemos al frente. ¿Sí? Podemos ver que en la facultad pues hay algunos que siguen el primer paradigma, en 1821. ¿Sí? Que además pues tenemos que ver qué fabricamos, qué producimos y de dónde vienen las materias primas. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, los recursos naturales. Tenemos un proceso de fabricación, productos químicos básicos, ¿sí?, productos químicos de especialidad, biomateriales, materiales poliméricos, ¿sí? Que tenemos otra parte que utiliza productos químicos básicos como materia prima, ¿sí? ¿Y qué produce? Produce productos industriales como películas, fibras, papel, cremas y pastas, ¿sí? Y los que usan productos químicos industriales básicos, ¿sí?, para llevar a la generación y configuración de productos ya muy especializados, ¿sí? Por ejemplo, los dispositivos de diálisis, las notas adhesivas, que no son otra cosa más que los parches que se ponen a los cuales se transfiere el medicamento, ¿sí? Su liberación de los mismos documentos, de los mismos medicamentos a través de parches, ¿sí?, los cosméticos. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver el diseño de procesos ahora como diseño de productos desde otra perspectiva, ¿sí? ¿Y qué? Que ya vamos un poco retrasados, ¿eh? Entonces tenemos que ponerlos, ¿para qué? No para que se vayan a trabajar a Tlaxcala o a Oaxaca, no, para que se vayan a trabajar al primer mundo, se vayan a Europa, ¿sí? Que los contraten en Europa, que los contraten en el Reino Unido, que los contraten los gringos, ¿sí? Que los contraten los hindús, ¿sí? ¿Para qué queremos? Tenemos que formarlos para que no les pase lo que a los campesinos, ¿sí? Que lo único que les reparten es la miseria y la pobreza, ¿sí? Tenemos que formarlos para ser competitivos a nivel internacional. Que vemos, sí, que por un lado, sí, tenemos, cuidado, ahorita te vamos a tomar como productos químicos ya formados y productos agrícolas, ¿sí? Esos los llevamos a una fábrica donde se lleva a cabo la manufactura, ¿sí?, que nosotros manejamos la formulación y las cuestiones de las operaciones en las cuales se lleva a cabo la transformación, ¿sí? Después hay un nivel de empacado y ahí tenemos que distinguir ahorita con la siguiente el punto de referencia. Alguien lo tiene que transportar, ¿sí? Porque si no nos pasa como con las vacunas, ¿no? Que ya tienen las vacunas, pero no tienen quien las transporte. O se tiene quien las transporte, pero no tiene el recipiente adecuado para transportarlas, ¿sí? Y eso lo llevamos, ¿qué? A un changarro mayorista, ¿sí? Ahora ya tenemos, por ejemplo, yendo para la refinería de Tula, ahí al dar la vuelta de la autopista,
hay una cajota grandota de Liverpool y ahí llegan, sí, todas las cosas que le entregan a Liverpool, que es un mayorista, y que después él la lleva a los changarros más pequeños para que ese se lo venda al cliente final. ¿Sí? Esta es una cadena típica de producción. ¿Qué tenemos nosotros que podemos ver en forma más clara? Por ejemplo, aquí, lo que está integrado es el petróleo y la gasolina. ¿Sí? Tenemos Pemex lo extrae, ¿sí? Pemex lo transporta, Pemex lo lleva a las refinerías, Pemex ya sea por gasoductos, ¿sí? Oleoductos, lo lleva al mercado. ¿Sí? Está totalmente integrado. ¿Sí? ¿Que debe ser mejor? Bueno, eso es otro rollo, pero ahí está la conceptualización. ¿Sí? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, las fábricas que producen, o las empresas que producen el jabón. ¿Sí? Llamémosle los modernos de ahora, el más, como el que quieran. ¿Sí? ¿Qué? Que gran parte de su base es derivada de los productos del petróleo. ¿Sí? Y entonces se le venden, ¿sí?, a los productores, ya saben, Procter & Gamble, Unilever, produce jabones, produce pastas, produce un montón de cosas. ¿Sí? ¿Y qué? En diferentes fábricas. ¿Sí? Y que además tiene que empacarlas, las tienen que transportar para que lleguen a los changarros más grandes, ¿sí?, de venta al público, como es un Walmart. Ahí la gente llega y adquiere sus productos. ¿Sí? ¿Qué nosotros podemos ver? ¿Sí? La nueva tendencia es una integración total del desarrollo y diseño de productos. ¿Sí? No solo quedarnos en la industria de refinación o petroquímica, sino analizar hasta dónde queremos, a qué mercado deseamos impactar o a qué competencia queremos eliminar. ¿Sí? Es otra concepción de las cosas. ¿Y qué? Pues aquí ya tenemos incluida nuestra ingeniería 4.0, niños. ¿Sí? No, nadie nos tiene que venir a vender cuentitas de vidrio. ¿Sí? Obviamente, si la gente no conoce la ingeniería química, ¿sí?, va a sentir que es algo novedoso. ¿Sí? Si alguien conoce la ingeniería química, no la van a poder cuentear. ¿Qué tenemos? Pues diferentes enfoques para el diseño de procesos. ¿Sí? Por ejemplo, Ulrich, en 1984, toma 5 pasos para el diseño de procesos. Primero, lo que es importante y que ya comentamos, ¿sí?, que todo proyecto nace o de una necesidad social o de una oportunidad económica. Entonces, conceptualizamos el proyecto a través de la síntesis de procesos, ¿sí? Generamos un diagrama de flujo de procesos. Y ahí
Vamos a decir cuáles son los equipos fundamentales de esa estructura de proceso. Vamos a analizarla para ver, para checar que lo que hayamos producido cumple o genera los productos que nosotros queremos. Y que, además, queremos que sea el mejor. Por eso le vamos a aplicar las técnicas de optimización de procesos o de equipos o de operaciones. ¿Sí? Esa es la concepción de Ulrich. Veamos otro. Smith, en el libro de diseño de procesos, Smith fue director del Centro de Integración de Procesos de la Universidad de Manchester. ¿Sí? Él era el chalán de Bodo Linghoff cuando yo fui a aprender la tecnología del punto de pinch a Manchester. ¿Sí? Ustedes todavía ni proyecto eran. ¿Sí? O sea, todavía no nacían. ¿Qué dice Smith? Bueno, pues que tenemos que hacer la síntesis, tenemos que hacer el modelado y la simulación, tenemos que llevar a cabo la evaluación. ¿Para qué? Para manejar, para generar las mejores condiciones, las mejores dimensiones o el mínimo costo, o para generar la mejor estructura de proceso. Y cuando este proceso iterativo se cumple y llegamos al final, tenemos un diseño final que lo podemos pasar, como ya comentamos, a las siguientes ingenierías. Otro caso, ¿sí? Biegler. En 97, ¿sí? Nos propone, ¿sí? Una descripción, ¿sí? De lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? ¿Qué tenemos primero? Pues ¿qué queremos hacer? ¿Sí? Y ahí va las especificaciones del problema y las alternativas de generación. Y ahí las alternativas de generación, nosotros tenemos que usar el análisis morfológico para, ahora sí, analizar cuántas posibles alternativas hay de resolver el mismo problema. ¿Sí? Y asimismo, ¿sí? Vamos a un enfoque para un diseño en caso de que sea nuevo. ¿Sí? ¿Cuántas alternativas de diseño hay? Hay que analizarlas, hay que evaluarlas, hay que checar su rendimiento, ¿sí? Y que además tener siempre un pronóstico económico y la seguridad, ¿sí? Y hacer una comparación y una optimización. Biegler es un profesor de la Universidad de Carnegie Mellon, ¿sí? Que enseña optimización, ¿sí? Ahora sí, les puedo platicar que cuando yo fui a Carnegie Mellon, él me dio clases, ¿sí? Cuando uno conoce a los dioses del Olimpo, niños, todo lo demás se le hace a uno chiquito. Otra opción es el libro de Douglas, ¿sí? Que es un enfoque jerárquico del diseño de procesos. ¿Qué tenemos primero que decidir? ¿Cómo vamos a hacer nuestro proceso? ¿Va a ser continuo o va a ser por lotes o batch? ¿Qué tenemos que
analizar la estructura de entrada y salidas de nuestro diagrama de flujo. ¿Qué le entra y qué le sale? ¿Sí? Definidas esas, tenemos que en nuestra estructura interna, tenemos que ver qué vamos a recircular. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llevar a cabo la estructura del sistema de separación? Va a ser un sistema de recuperación de vapores, un sistema de recuperación de líquidos. ¿Y qué? Como lo anterior es intensivo en energía, tenemos que tener una red de intercambiadores de calor. Es la propuesta de Douglas. Bodo-Linhoff en 82 generó la conceptualización de este esquema, que es un diagrama de cebolla. ¿Sí? Y como los viejos decían, el corazón de un proceso es el reactor. De acuerdo. ¿Sí? Ya sabemos que las alternativas de generación para nuestro producto, ¿sí? Normalmente la hacen los químicos en sus matracitos, en sus vasitos de precipitados, ¿sí? Nosotros lo llevamos ya a los botes, a las toneladas o a los millones de barriles. ¿Qué requerimos? Como ya lo habíamos visto en una de las aquí que están más bonitos hechos los círculos, ¿sí? ¿Qué requerimos? Primero, que nuestros reactivos cumplan con las especificaciones para una conversión adecuada. Que queremos que de nuestro reactor, ¿sí? Tenemos que llevar nuestros productos de nuestro reactor a especificaciones de mercado. Entonces, ¿qué requerimos? Pues requerimos la separación y ¿qué? La recirculación de algunos de nuestros reactivos que no se convierten de acuerdo a la estructura de nuestro sistema. Hicimos la más simplificada que la que habíamos visto, ¿sí? Que son intensivos en energía, por lo tanto requerimos de una red de intercambio de calor. ¿Sí? Y que tenemos aquí, Linhoff incluye los servicios. Entonces, tenemos que tener también una estructura de servicio. Ya ven que en una de las presentaciones de el miércoles, ¿sí? Primero era la planta, después era la planta de servicios y después fue la integración. Si nos vamos ya al Tauler, ¿sí? Que ya es 2012, ¿sí? Que el que plantea. Él plantea un plan de cómo vamos a desarrollar nuestro proyecto. Más enfocado hacia las etapas de el diseño de procesos. Y este esquema que ponen aquí que está arriba del plan, no es otra cosa más que una distribución de los tiempos y los problemas, las áreas que van a irse desarrollando. ¿Sí? Una programación y división de actividades. ¿Sí? Esas pues, nos pueden llevar a
una secuencia de separación, ¿sí? Miren cómo se llama esto, los que vienen a clase hoy en la mañana, esto se parece a nuestro proceso, ¿sí? Le metemos cloro y propileno y sacamos cloruro de alilo, ¿sí? Entonces, que además un plan y cómo lo implementamos, ¿sí? Y cuál es nuestro resultado financiero, ¿sí? ¿Cuál es el resultado financiero de nuestro problema? ¿Qué tenemos? Pues tenemos una serie, ¿sí?, de limitaciones dentro de nuestro diseño, ¿sí? Y esas limitaciones, como lo vemos ahí en la figura de Towler, ¿sí? Tenemos regulaciones de seguridad, tenemos, ¿sí?, leyes, tenemos restricciones gubernamentales, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? Para lograr el objetivo de diseño, los ingenieros están limitados por muchos factores, ¿sí? Ahí vemos dos niveles de limitaciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Reducir el número de diseños posibles, ¿sí? Son posibles varias alternativas para alcanzar los objetivos. Incluso varios mejores diseños dependen de la naturaleza de las limitaciones, ¿sí? Hay restricciones externas que están fuera de la influencia de los diseñadores y hay restricciones, ¿sí?, que los diseñadores pueden tener algún control, o sea, las restricciones internas. Y aquí, niños, tenemos las etapas que si como les comento, si se meten con Luis Ángel Moreno o con, ¿cómo se llama esta mujer? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. ¿Elisa? Elisa, ¿sí? Esto lo van a aprender para niños, lo que es el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Esto es ¿cómo se llama? La sistematización, ¿sí?, del desarrollo de proyectos, ¿sí? Porque ahí también pasa, como en otras ¿cómo se llama?, áreas de la misma ingeniería química, ¿sí?, que hay muchos tigres, ¿no? Pero que cuando llueve se les borran las rayitas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Primero, la conceptualización, ¿sí? Y si vemos, esto ya está enfocado hacia lo que es el diseño del proceso, ¿sí? Segundo, ¿sí?, tenemos que ir evaluando, ¿sí?, cada etapa del desarrollo del proyecto para decir si continuamos o la regresamos. Siguiente es la factibilidad, ¿sí?, el desarrollo, la fabricación
o manufactura y la introducción del producto. ¿Sí? Por la parte de arriba tenemos qué se va a llevar a cabo en cada evaluación. Por la parte de abajo tenemos qué actividades realizamos en la etapa. ¿Sí? Este es un enfoque, llamémosle FEL, ¿sí? Cuando estén en su clase de ingeniería de proyectos y oigan, escuchen el FEL, se acuerdan de Celestino. ¿Sí? ¿Y qué? Esa es ya una conceptualización para el desarrollo de productos. ¿A través de qué? De una estructura de compuertas o etapas. ¿Qué tenemos? Se los voy a mejor a mandar, ¿sí? Para que todo el mundo lo haga, lo vea en más grande, ¿sí? Porque realmente está muy pequeño, ¿sí? Y no sé, cuando se copia del PDF, ¿sí? Se difuminan las rayas y las letras y se les hacen como chinitos, ¿sí? Y como comentamos, tenemos una oportunidad potencial, ¿sí? Hacemos todos nuestros análisis, ¿sí? Llegamos a la creación del proceso, ¿sí? Hoy vamos a ver más desglosadas, ¿sí? Y tenemos el diseño detallado del mismo, ¿sí? Vean la siguiente, se les voy a mandar así los diagramas para que ustedes las abran en su pantalla de 95 pulgadas de su sala para que los vean sus patrocinadores y vean que están haciendo una buena inversión. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Mismo, el desarrollo por diferentes etapas del proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que el caso del Seider, Seader, Seider y Lewin, la segunda edición, no tiene forma de abrirse los PDFs. En la tercera edición ya se pueden abrir los PDFs. O sea, ya se pueden editar los dibujos. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos nosotros? A menudo los procesos de diseño surgen de las exploraciones químicas, bioquímicas e ingenieros en laboratorios de investigación para satisfacer los deseos de los clientes de obtener productos químicos con propiedades mejoradas para muchas aplicaciones. ¿Sí? Y vean ustedes ahora, ¿cuánto vale 1 kilo de gasolina, niños? A ver los que tienen automóvil. Niños. Pues ahorita anda como en 19 pesos el litro. 19 pesos. 19 y 21, más o menos. Sí. Bueno, a ver. Más los centavos, más o menos. Sí. Si ustedes juntan 1 kilo de iPads, de ¿cómo se llama? Teléfonos inteligentes, ¿cuánto vale el kilo? No, pues mucho, habría que pesarlos cada uno y ver cuánto cuestan. Sí. Pero vale muchos veces más, ¿no? Sí. Entonces, sí, simplemente uno que pesa, pues, llamémosle vamos a poner 1/4 de kilo. Sí. ¿Sí? 1/4 de kilo, pues vale como 26,000 pesos, ¿no? Entonces vamos a ponerle que vale
el kilo de teléfonos inteligentes, 100,000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mejor? Producir productos que valgan menos o producir productos que valgan más. ¿Sí? Obviamente, sí, su nivel requiere también, como lo vimos, la tecnología, ¿sí?, que vamos a tener que desarrollar o que se tiene ya desarrollada. ¿Sí? Y aquí, como dice, sin embargo, se descubrieron por accidente varios productos bien conocidos como lo que es el teflón. ¿Sí? Ahora ya hay otras cosas más modernas para las cacerolas. ¿Sí? ¿Y qué? En otros casos, como fue en nuestro país, niños, se dispone de una fuente económica de materias primas. El tener el petróleo, nos guste o no, fue el que hizo que este país fuese diferente de Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Que además otra fuente de proyectos de diseño es el propio ingeniero, que a menudo tiene una fuente de inclinación por un producto químico o una ruta para producir productos químicos existentes que pueda ser muy rentable. ¿Sí? Y ahí gran parte de esto le han puesto ahora el nombre de innovación. Y el mismo esquema, nada más desde otra perspectiva, ¿sí?, con los niveles que incluye cada etapa. ¿Sí? Una decisión inicial, esto es, que vamos a producir. ¿Sí? Una parte conceptual y su viabilidad. Otra parte de desarrollo y fabricación o manufactura. Y una parte, una última, que es la introducción del producto. ¿Sí? ¿Cuál es la decisión inicial? El equipo de diseño crea una carta de proyecto para desarrollar un nuevo producto. ¿Sí? Se requiere invención, ¿sí?, tecnológica. Se va uno, sí, hay que irse hacia los materiales. Si no, se requiere invención de tecnología de proceso o fabricación. Si no, nos vamos a la siguiente. Y si sí, pues tenemos que tener el desarrollo de tecnología de proceso. ¿Sí? ¿Es tecnología de producto? ¿Se requiere invención? Sí, hay que ir a tecnología de producto. Si no, iniciar nuestra diagrama de proceso ya para generación de nuestro producto. La etapa conceptual, ¿sí? ¿Qué tenemos? Evaluación de oportunidades, clientes y tecnología. Creación de bases de datos, por eso les digo que también el manejo de datos, el Big Data, nosotros lo manejamos desde hace muchos años. Por lo tanto, no hay de qué espantarnos. La síntesis de procesos
preliminar, ¿sí? La reacción, ¿sí? La separación, ¿sí? Las operaciones de cambio de temperatura y presión, la integración de tareas, la selección de los equipos y el trabajo a escala de laboratorio. ¿Sí? Ahí tenemos que, ahí ese intermedio que dice etapa conceptual con puerta de revisión. Si sí, no, fracaso. ¿Sí? Que esa es la ventaja que tienen, ¿sí? Esas metodologías de compuertas, ¿sí? ¿Y qué tenemos en la etapa de factibilidad? Pues el desarrollo del diseño del caso base, ¿sí? Y utilizar métodos algorítmicos, ¿sí? Para la estructuración, para la síntesis de procesos. ¿Y qué? Llevar a cabo la evaluación. Y el siguiente punto, pasar una compuerta de revisión. En la etapa de desarrollo y fabricación, tenemos una etapa de desarrollo, ¿sí? Diseño detallado, dimensionamiento de los equipos, análisis de rentabilidad y optimización, desarrollo de estrategias para el inicio, análisis de seguridad y, como lo anterior, una etapa de revisión, una compuerta de revisión de etapa de desarrollo, así como la etapa de fabricación o manufactura, ¿sí? Desde el diseño de detalle de la planta, su construcción, su puesta en marcha, ¿sí? Y su operación. Y también pasar una etapa de revisión, ¿sí? Una compuerta de revisión de la etapa de manufactura o fabricación. Y la etapa de introducción de producto, ¿sí? Que va a ser los precios, la publicidad, la literatura del producto y la introducción a los clientes. ¿Sí? Y tener su compuerta de revisión, ¿sí? Y ya se da como pase o como fracaso. ¿Sí? Que eso es lo que ha cambiado con las estructuras viejas, ¿sí? Poco a poco se va sistematizando más las formas de hacer las cosas. Poco a poco se van teniendo mejores controles para detener las cosas que desde el principio estaban mal, ¿sí? Obviamente el final iba a estar mal. Por lo tanto, hay que ir evaluando cada etapa. ¿Qué es? Pues hay que evaluar el problema base. ¿Sí? ¿Qué tenemos para esto? Pues el desarrollo de un caso base. La síntesis detallada del proceso, ¿sí? Por métodos algorítmicos. La evaluación de la controlabilidad de la planta. Sí. Son interactuantes entre ellos.
y nos llevan al diseño detallado, dimensionamiento de los equipos, costos de capital, análisis de rentabilidad y la optimización. ¿Sí? Y lo mismo esquema, hoy te lo van a ver en dos formas, que se tiene que hacer más grande. ¿Sí? Una primera parte, ¿sí? Evaluar el problema primitivo, ¿sí? ¿Cuál es el caso base? Productos químicos adecuados, la creación del proceso y el desarrollo del caso base. Segunda etapa, síntesis detallada del proceso. ¿Sí? Siguiente etapa, diseño detallado del proceso y la optimización. Y por último, la controlabilidad de toda la planta. Y si ustedes aquí pueden comparar las dos partes verdes, que una es básicamente diseño de procesos y la otra es diseño de productos. ¿Sí? Esta es la parte 1. ¿Sí? Que tenemos, hablar del problema base, ¿sí? Desarrollarlo, ¿sí? Hacer la síntesis, ¿sí? Y el diseño detallado de nuestro esquema, ¿sí? Vamos de acuerdo al flujo amarillo, ¿sí? Y aquí tenemos otra vez nuestro esquema, que desafortunadamente está muy chiquito, yo se los voy a mandar en PDF para que ustedes lo hagan más grande y lo puedan ver. O lo puedan ver así a colores, ¿sí? Dándole colores ya se distingue más, ¿sí? Pero es el mismo esquema que lleva desde la oportunidad, ¿sí? Hasta la operación, ¿sí? Que cada etapa tiene sus alternativas o tiene sus etapas, sus componentes para el desarrollo del producto, de la etapa, perdón. ¿Sí? ¿Cuáles son la parte 1? ¿Cuáles son la parte 2? ¿Cómo los clasificamos con las letras verdes? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer análisis HACCP para el caso de la seguridad de la planta, ¿sí? Que antes ni siquiera aparecían en la currícula. Estos diagramas yo se los regalo, ¿sí? El diseño de procesos comienza con un problema de diseño primitivo o base que expresa la situación actual y brinda la oportunidad de satisfacer una necesidad social. ¿Sí? Lo analiza un pequeño equipo de diseño, evaluando posibilidades, refinando el planteamiento del problema y generando problemas más específicos. ¿Sí? ¿Quiénes son las materias primas disponibles internamente o se pueden comprar o es necesario fabricarlas? ¿Sí? La escala del proceso está basada en su evaluación preliminar de la producción actual, la demanda proyectada del mercado y los precios de venta, ¿sí?
actuales y proyectados. Y en dónde vamos a poner la planta. Que tenemos que tener una tormenta de ideas para generar alternativas, ¿sí? Entre el equipo de diseño del proceso. Por ejemplo, para satisfacer la necesidad de producir 800,000 millones de libras al año adicionales del cloruro de vinilo, se podrán generar alternativas plausibles. ¿Sí? Y ahí vamos, alternativa 1. La planta de un competidor que produce 2,000 millones de libras al año está ubicada a unas 100 millas de distancia. Podría ampliarse para producir la cantidad requerida que se le enviaría. En este caso, el equipo de diseño proyecta el precio de compra y diseña las instalaciones de almacenamiento. Caso 2. Comprar y enviar por tubería desde una planta cercana cloro de la electrólisis de la solución de sal y hacer reaccionar el cloro con etileno para producir el monómero y el ácido clorhídrico como subproducto. Alternativa 3. La empresa produce ácido clorhídrico como subproducto en grandes cantidades, por lo que el ácido clorhídrico normalmente está disponible a bajos precios. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Que las reacciones del ácido clorhídrico con acetileno o etileno y oxígeno podrán producir 1,2-dicloroetano, un intermedio que puede romperse para producir cloruro de vinilo. Ahí están 3 alternativas de la solución de una necesidad. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la literatura primero. ¿Sí? Nos vamos a los informes de diseño, ¿sí? Que son producidos por el Centro de Investigación de Stanford y que tienen un costo bastante apreciable. Nos vamos a las enciclopedias, a la última edición de la Keith-Otmer, a la Ullman, ¿sí? La última edición, porque si no, pues vamos a encontrar cosas viejitas. Nos vamos a ¿qué? A manuales y libros de referencia, como el Perry, la 9ª edición, el CRC de Química y Física, ¿sí? A los índices que los publica el Aiche, ¿sí? Y bien también unos índices en el Chemical Engineering. Nos vamos a las patentes y al Internet, ¿sí? ¿Pero qué? Ya tenemos un caso específico. ¿Qué más tenemos que ver? Si algunas referencias le buscamos, niños, ¿sí? Ahí está. Etzel Tauler, el 1 que está aquí. Etzel Biegler, ¿sí? Este es el Seider, y Lewin, ¿sí? Ahí están los nombres completos de los 3, ¿sí? Uno es 2003, ya va en la 4ª edición, que es 2017. En el caso del Biegler nada más hubo una edición,
porque ellos dicen que son como el Don Quijote, ¿no? Nunca segundas ediciones serán mejores. Y el señor, este era cuando todavía pertenecía a un juego de libros que eran del Coulson y Richardson, sí, y el nuevo ya es Towler y Sinotto. Otros dos, el Smith, sí, y el Turton. Sí. Sí, alguien va a decir, no, ahí falta el Douglas, sí, falta el Douglas. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Que vamos a la parte 2 de nuestro problema, ¿no? Síntesis detallada del proceso por métodos algorítmicos. ¿Sí? Y ahí tenemos creación del caso base, ¿sí? ¿Y qué implican las síntesis detallada de proceso? ¿Sí? Pues lo que ya vimos en varias de las slides pasados, donde tenemos el tren de separación, la red de reactores, el análisis de segunda ley, la síntesis de redes de intercambio de calor y la síntesis de redes de intercambio másico, ¿sí? Para generar una estructura de proceso. ¿Sí? En la tercera parte ya es el diseño detallado y dimensionamiento de los equipos y también su sistema de control. ¿Sí? Que tenemos las especialidades químicas, ¿sí? La configuración de el consumidor o un producto industrial, ¿sí? Tenemos que llevar a cabo el dimensionamiento del equipo, por un lado, ¿sí? Por otro lado, el diseño del producto, la estimación de costos de capital, análisis de rentabilidad y lo que los hace mejores, la optimización. ¿Qué tenemos que tener siempre en cuenta? Pues el manejo de desechos tóxicos. Y decimos el 97% de la generación de residuos peligrosos por la industria química y nuclear son aguas residuales. ¿Sí? En el diseño de procesos es esencial que se incluyan instalaciones para eliminar los contaminantes de las corrientes de aguas residuales. ¿Sí? Se dejó de ver, ¿verdad? Niños. Sí se ve, profe. ¿Sí se ve? Sí, sí, profe. Manejo de desechos tóxicos. Sí. A ver. Sí, o sea, lo que vaya en las aguas que realmente, como podemos ver aquí, las industrias descargan a los ríos. ¿Sí? Normalmente la industria química no genera sólidos. ¿Sí? Y genera, sí, gases o líquidos. ¿Y qué tenemos que tener también? Pues tenemos que tener las vías de reacción para reducir la toxicidad de los subproductos. ¿Sí?
A medida que se determina la operación de reacción, es necesario evaluar la toxicidad de todos los productos químicos, ¿sí? Especialmente los recuperados como subproductos. ¿Y qué? Solo así, niños, reducimos el impacto ambiental. Y obviamente también reducimos hasta la ingeniería ambiental, ¿no? Desaparece. Hay que saber buena ingeniería en lugar de meterse en otras cosas. ¿Sí? Las vías que involucran grandes cantidades de sustancias químicas tóxicas deben reemplazarse por alternativas, excepto en circunstancias inusuales. De ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver un grito de moda, ¿sí? Que yo ando buscando un chalán que se dedique a eso, que es la captura de CO2 en refinerías. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Por los volúmenes que maneja, niños. ¿Sí? ¿Cómo capturarlo? La gran mayoría, almacenarlo y convertirlo para otros fines. ¿Sí? Uno que se ve cercano es que en lugar de meterle nitrógeno a los pozos ya con baja producción, mejor meterle CO2. Crea menos problemas que la metida del nitrógeno. ¿Sí? Reducir y reutilizar los residuos. ¿Sí? Las preocupaciones ambientales ponen un énfasis aún mayor en el reciclaje o la recirculación, no solo para los productos químicos que no han reaccionado, sino también para los productos y subproductos químicos, es decir, producción de desechos separados, por ejemplo, la producción de materiales compuestos y polímeros. Profesor, ¿Dónde? ¿cambió de diapositiva? A ver, ¿no? ¿Qué es lo que yo les preguntaba? ¿Ya se paró? Ah, entonces, espérense. Entonces, ahorita volvemos a... Dejamos de compartir. Nos vamos acá. Nos vamos acá. La vemos por aquí. ¿Ya se ve? Sí. Entonces la ponemos en grandota. Sí. Entonces, sí. Ustedes bien, se quedaron en la primera, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Las vías de reacción para reducir la toxicidad de los productos. ¿Sí? Es necesario evaluar la toxicidad de todos los productos químicos, ¿sí? Especialmente los recuperados como subproductos. ¿Sí? Las vías involucran grandes cantidades de sustancias químicas tóxicas que deben reemplazarse por alternativas, excepto en circunstancias inusuales. Reducir y utilizar los residuos. ¿Sí? Entonces, es mejor reducirlos que enterrarlos o quemarlos. ¿Sí? Hacer más eficientes nuestros procesos. ¿Sí? Un mayor énfasis en el reciclaje, no solo los productos químicos que no han reaccionado, sino también de los productos y subproductos químicos. Es decir, la producción de desechos separados, por ejemplo, la producción de materiales compuestos
y polímeros. Evitar eventos no rutinarios. ¿A qué se refiere esto? Reducir la probabilidad de accidentes y derrames mediante la reducción de fenómenos transitorios. Confinando en la operación en el estado estacionario nominal con controladores confiables y sistemas de detección de fallas. Como ya lo vimos en la otra, ¿sí? Los objetivos del diseño, limitaciones y optimización. Las metas ambientales a menudo no están bien definidas, porque las funciones objetivo económicas involucran medidas de rentabilidad, mientras que el valor de la contaminación reducida a menudo no se cuantifica fácilmente de manera económica. ¿Sí? Ese es un detalle, niños, que ustedes pueden ver cómo ha cambiado la proporción de azufre, por ejemplo, en las gasolinas o en el diésel, ¿no? Y que México tiene firmados tratados de que debe llegar a 5 partes por millón en 2024, una cosa así. ¿Sí? Y no se ve para cuándo, ¿eh? Pero muchas veces, estando yo en un rollo en Houston, ¿sí? En un curso de refinación, los petroleros reclamaban que como las especificaciones para los combustibles, llamémosle básicamente gasolina, turbocina y diésel, ¿sí? Crecían, bueno, se reducían en forma impresionante, ¿sí? Y ellos comentaban que los que decidían, pues eran gente que solo ha estado atrás de un escritorio, ¿sí? O que ha hecho química a nivel laboratorio, ¿sí? Que nunca se habían, enfrentado a la vida real, ¿sí? Que porque no es tan fácil reducir realmente los niveles ya en una industria, por ejemplo, en una refinería, ¿sí? Y comentaban, bueno, si las cosas siguen así y siguen descendiendo los niveles, lo que vamos a hacer es vender nuestros negocios y a ver si el gobierno llega a esas especificaciones que está fijando. ¿Sí? Los petroleros, los petroleros. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy frecuente, niños. Que es que ustedes pueden verlo. ¿Sí? Pueden ver un envase de Coca-Cola y dice exceso de calorías. Una gente, perdón por la comparación, ¿sí? Que con trabajo sabe leer, vas a ver qué es el exceso de calorías, qué es el exceso de azúcares, niños. ¿Sí? ¿Sí? Contiene edulcorantes. Mis connacionales no saben que es un edulcorante. ¿Sí? Y que contiene cafeína. ¿Sí? ¿Quién va a saber de eso, niños? Si hasta los que fueron a la escuela a veces ni eso saben. ¿Se imaginan los que no fueron? Entonces, hay que tener ciertas
cierto cuidado, ¿sí? Y no por ser, como se llama, no por ser, como se llama, un político, ¿sí? Ya Dios le dio la virtud de que sabe todo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Y aquí, como dice, soluciones, pues la función objetivo mixta, ¿sí? Precios de la contaminación reducida o expresar la meta ambiental como restricciones blandas o duras. Las regulaciones ambientales iguales a restricciones en niños, ¿sí? Los productos deben cumplir con las restricciones, ¿sí? Aun cuando a veces las restricciones están excesivas. ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta? Si ustedes ven ahora, niños, y van a un laboratorio funcional acreditado, además de todos los requisitos que les pone para que puedan entrar, ¿sí? Hay en muchas partes unos cocolitos, ¿sí? O sea, un cuadro rotado 90 grados, no, 90 grados no, 45 grados, ¿no? ¿Sí? Un cocolito que tiene 4 colores, ¿sí? Y que cada color les indica los riesgos, ¿sí? de ese lugar o de ese componente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los límites de inflamabilidad de los líquidos y los gases, ¿sí? Por ejemplo, el primero es el nivel más bajo y el nivel más alto, ¿sí? El acetileno, el ciclohexano, el etileno, la gasolina o el hidrógeno, ¿sí? Los accidentes, por ejemplo, no, a ustedes no les ha tocado ninguno, ¿sí? Los accidentes que han pasado, ¿sí? En la facultad han sido por descuido, no porque se den las condiciones, niños, ¿sí? Entonces, hay que tener eso también bien claro. Estos límites se pueden ampliar para mezclas y temperaturas y presiones elevadas. ¿Qué tenemos? Que con este tipo de información el diseñador del proceso se asegura de que no existen mezclas inflamables en el proceso durante el inicio, el funcionamiento en estado estacionario o el apagado. ¿Sí? Por ejemplo, en el desastre de Bhopal, en la India, ¿sí? 3 de diciembre de 84. Fugas de agua en el tanque de almacenamiento de isocianato de metilo que provocan la ebullición y la liberación de 25 toneladas de isocianato de metilo tóxico, matando a 3.800 civiles, hiriendo a una docena de miles más. El vapor del isocianato de metilo se liberó porque el sistema de refrigeración destinado a enfriar el tanque de almacenamiento contenía 100 toneladas de isocianato de metilo que se había apagado. Y el depurador no estaba disponible de inmediato y la antorcha no estaba en funcionamiento. Sí, esos son descuidos, niños. Ahí está la referencia. ¿Qué podemos aprender? Evitar el uso de materiales peligrosos. Minimizar la existencia de materiales peligrosos
Lo que no tiene no puede filtrarse. Y realizar un análisis de riesgos. Capacita a los operadores para que no ignoren las lecturas inusuales. Mantenga el equipo de protección en funcionamiento. Antes podían entrar a las refinerías hasta de traje niños. Yo entré de traje al complejo petroquímico Pajaritos. ¿Sí? Actualmente, si no es con ropa de algodón, si no es con zapatos, ¿sí? No, uno no puede entrar. ¿Sí? Controle el edificio cerca de los principales peligros. ¿Cuáles son las técnicas para prevenir incendios y explosiones? Inerción, adición de diluyente inerte para reducir la concentración del combustible por debajo de su límite inferior de flamabilidad. Instalaciones de dispositivos de puesta a tierra y dispositivos antiestáticos para evitar la acumulación de electricidad estática. Uso de equipo a prueba de explosiones. Asegura la ventilación. Instale sistemas rociadores. Dispositivos de alivio o relevo. ¿Sí? Identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Sí? La planta se encamina para identificar fuentes de accidentes o peligros. Se realiza un estudio de peligrosidad y operabilidad llamado HAZOP, en el que se identifican todas las posibles vías de un accidente. Cuando se dispone de los suficientes datos de probabilidad, se crea un árbol de fallas y se calcula la probabilidad de ocurrencia de cada accidente potencial. Pasos para diseñar y modernizar los procesos químicos. ¿Sí? Ustedes ven, aquí está, evaluar el problema primitivo o de origen, ¿sí? De las páginas 1 al 31 del Seader, Seide, Lewin y Guaidajo. La creación de procesos, páginas 77 a 94 y de la 101 a 109. Desarrollo del caso base, síntesis detallada del proceso por métodos algorítmicos, evaluación de la capacidad de control del proceso, diseño detallado, dimensionamiento, estimación de costos, optimización. Construcción, puesta en marcha y operación. O sea, eso es nuestra base de nuestro curso. ¿Y qué tenemos? Que la protección del medio ambiente, las regulaciones ambientales son restricciones de diseño. Debe esforzarse por diseñar plantas intrínsecamente seguras. ¿Cuál va a ser sus capacidades, sus competencias que van a tener al completar esta clase? Cómo simular diagramas de flujo completo y producir su rendimiento. Cómo identificar los mejores objetivos de rendimiento
alcanzables para un proceso sin cálculos detallados, primero. ¿Sí? Cómo mejorar sistemáticamente el rendimiento, maximizar las ganancias, maximizar la conservación de recursos y reducir la energía y prevenir la contaminación. ¿Sí? Y que quede bien claro, esto fuera valioso si en los cursos de ambiental tuviesen esos propósitos. Cómo remover el cuello de botella de un proceso, cómo elegir unidades y evaluar su rendimiento, cómo comprender la imagen grande de un proceso y utilizarla para cualquier planta y mucho más. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, niños. ¿Sí? ¿Estamos? Ya vimos cómo es, niños. Lo vamos a poner luego aquí, luego en el chat. ¿Sí? Para que no pregunten. ¿Y lo voy a poner? Sí, lo vamos a poner. Ojo, que quede bien claro. En este primero que les voy a dar, la parte de simulación, no la revisen. ¿Por qué? Porque va a haber una época en que vamos a ver la simulación. ¿Sí, niños? Sí, cuadra.